Muy buenos días. Vamos a continuar esta mañana en el estudio que hemos llevado a cabo ya durante algunos meses. Vamos a continuar en el libro de Mateo. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a los 12 discípulos en la primera misión que va a enviar. Les dice que van a ir en medio, que serán como ovejas en medio de lobos, y no concluimos la charla, no concluimos la porción de la Escritura, así que el día de hoy vamos a continuar en eso. Así que le voy a pedir que me acompañe y vamos a ir directamente a Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 23. Retomamos la lectura. Recuerde que el contexto, nuestro Señor Jesús va a enviar a los 12 discípulos para que ellos vayan y prediquen el Evangelio, las buenas nuevas. Es como hemos dicho, es como un momento de entrenamiento, porque ellos irán y regresarán. No es el tiempo definitivo para ir a predicar el Evangelio, como sucederá después, cuando el Señor Jesucristo haya ascendido al cielo y después del día de Pentecostés ellos estarán predicando. Este es un tiempo de entrenamiento donde irán y regresarán al Señor, y el Señor les advierte, y hablamos acerca de la sinceridad de nuestro Señor al decir que no será fácil, que irán como ovejas en medio de lobos. Y estamos en Mateo 10, versículo 16. Dice así: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará, dice, a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y esa es la porción de la Escritura que estamos estudiando, porque como usted sabe, vamos versículo por versículo. Y hemos aprendido que el Señor en el versículo 16 les dice a sus discípulos: van a ir como ovejas en medio de lobos. No hay por qué esperar que la cosa sea fácil, pero tendrán el poder divino, los acompañará el Señor. Y aprendimos que, por otra parte, ellos son ovejas y que hay cierta vulnerabilidad en el ministerio, porque hay una tensión entre tener el respaldo y el poder de Dios en nuestras vidas, y también está la debilidad del hombre, porque ciertamente Dios obra a través de los hombres, en los hombres, por los hombres, hace su trabajo, pero también está el punto donde los hombres somos débiles. Y a medida que estos hombres van a enfrentar problemas, porque el mundo odia el mensaje que ellos llevan. El mundo, los rechazará y necesitarán saber cómo hacer frente a ese problema. Es por eso que en los versículos que acabamos de leer, del 16 al 23, entendemos lo que el Señor Jesús les advierte. Y hemos empezado a estudiar esta porción de la Escritura la semana pasada y comenzamos formulando algunas preguntas. En primer lugar, aprendimos quiénes eran los lobos, y aprendimos que del versículo 17 al 22 nos dice: cuidado con los hombres, y seréis aborrecidos por todos los hombres, dice la Escritura. Los lobos son nuestra propia especie. Si bien es cierto que nosotros tenemos una lucha contra huestes espirituales de maldad, como dice la Escritura, en regiones celestiales, principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, también es cierto que los hombres se convierten en peones de Satanás. No sé si usted sepa, pero a través de la historia de la humanidad ha habido hombres en diferentes partes del mundo que se han convertido en peones de Satanás para intentar parar la obra de Dios. Hay muchos a través de la historia, muchos hombres que han sido este tipo de
peón en manos de Satanás. En segundo lugar, aprendimos por qué son tan perversos. Y los versículos 18 y 22 nos dicen que serán llevados ante los gobernadores y reyes por causa de él. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y su maldad viene porque están en contra de Cristo. No les gusta lo que representamos o lo que representaban en este momento los discípulos. Los lobos son los hombres y son tan perversos porque odian a Jesucristo. Así los hombres que son esclavos van a retransmitir ese odio hacia estos apóstoles. Y el ejemplo que vimos la semana pasada fue Pablo cuando va persiguiendo a nuestro Señor Jesús camino a Damasco, persigue a la iglesia de Cristo y nuestro Señor Jesús se le aparece y hay un resplandor, dice que él cae a tierra y que el Señor le dice, ¿por qué me persigues? ¿Qué tienes contra mí? Y ahí aprendimos que Pablo, en su manera de pensar, él cree que está haciendo un bien y persigue a la iglesia de Cristo y la persigue porque no está de acuerdo en lo que están haciendo. Y obviamente aprendimos que Pablo tiene un encuentro con el Señor y termina entregando su vida al Señor. Y creo que nos quedamos en la pregunta, ¿cómo atacan estos lobos? Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a aprender, si Dios nos permite, el día de hoy, cómo es que estos lobos, estos hombres atacan. Y creo que hay tres posibles respuestas. Así que vamos al versículo 17. Mateo capítulo 10, versículo 17. Dice Mateo capítulo 10, versículo 17, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Esta expresión de azotarán en las sinagogas es la palabra clave del versículo 17, ya que establece un contexto religioso. Ahora, hay que entender un poquito qué está pasando aquí. En el tiempo de Jesús, y usted recordará que lo hemos estudiado en otras ocasiones y lo hemos estudiado incluso en otros momentos, por ejemplo, en el libro de Romanos estudiábamos esto. Estudiábamos que, por ejemplo, cuando Pablo iba de un lugar a otro a predicar la Escritura, él primeramente se dirigía a los judíos y buscaba la sinagoga, buscaba el lugar a donde estos se reunían, porque sinagoga significa lugar de reunión. Siempre se construía en el lugar más alto de la ciudad. Y Pablo llegaba al lugar y buscaba dónde estaba la sinagoga e iba a la sinagoga y ahí predicaba. Ahí enseñaba primeramente a los judíos. Ahora, es importante entender que en los tiempos de Jesús, los romanos, que son los que han invadido Israel, que los tienen subyugados, que los tienen controlados, les han permitido tener ciertas libertades. Y los romanos han dicho, bueno, ustedes son nuestros súbditos y nos van a pagar impuestos. Nosotros los gobernamos, pero les vamos a dar libertad para que ustedes arreglen sus asuntos internos. Si alguien comete alguna fechoría, si alguien comete alguna falta en la ley, ustedes arréglenlo de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus tradiciones. Y entonces había un conjunto de hombres que en las sinagogas llevaban a cabo este tipo de juicios y se les permitía castigar a cualquier malhechor con la excepción de quitarle la vida. Ellos no podían decidir quitarle la vida a nadie más que los romanos. Por eso es que ellos tuvieron que llevar a Jesús ante el gobernador en ese momento de los romanos, ¿no? En este caso, Poncio Pilatos. Y entonces el pueblo judío tenía sinagogas y ahí es a donde se llevaba a cabo digamos, tribunal, a donde se seguía, se dictaba un veredicto, se daba una sentencia y con frecuencia la sentencia era la flagelación. ¿Sabe lo que significa eso? Latigazos, pegarle. Y estaba estudiando y descubrí que había unas varas que ellos tenían y que juntaban varias varas y las hacían como un rollito y las amarraban, y entonces cuando ellos flagelaban con las varas, con las partes de arriba, las varas estaban sueltas, estaban sujetadas solamente por abajo, y entonces hacían el efecto de látigo. Entonces cuando ellos pegaban, las varas hacían el efecto y lastimaban muy feo la carne, la espalda. Era para desollar la piel. Ahora, esto no es nada nuevo porque
hemos aprendido, los que hemos estado estudiando Romanos, que el Señor dice, por ejemplo, en Romanos 13:1, no está ahí, perdón, en Romanos 13 hemos estado estudiando que el Señor dice que Él instituye el gobierno y que el gobierno está para poner orden. Y que el gobierno dice que tiene una espada y que la espada es para poner en orden y para no dejar que se salga ese orden de las manos. Y el Señor establece que hay que castigar al malhechor. Y en Deuteronomio, porque esto no es nada nuevo, Deuteronomio 25, versículo 3, dice qué es lo que había que hacer con estos malhechores. Y Deuteronomio 25, versículo 3 dice lo siguiente: se dará 40 azotes. No más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Y entonces había la tradición que había que azotar a alguien, pero para no pasarse, lo que hacían es que les daban 39. No les daban los 40, les daban solamente 39. Por eso Pablo más adelante lo vamos a leer que dice, he recibido los 39 azotes. Pero no nada más eso, sino que uno de los jueces daría en voz alta, estamos en la sinagoga, hay un malhechor, lo han traído y lo van a azotar, y uno de los jueces que está conformado, porque todo eso está conformado por un conjunto de hombres que son los jueces ahí, que son los que dictan las sentencias, que es el Sanedrín. Bueno, ese está en Jerusalén, pero ellos son los que dictan las sentencias, los jueces están ahí, y ellos van a determinar, y hay un juez dentro de lo que es la sinagoga, que dirá en voz alta la sentencia. Se sentencia al hombre fulano de tal, lo dirá en voz alta. Otro empezará a contar cuando empiecen a darle los golpes al hombre y dirá 1, y otro juez contará 2, y entonces están muy involucrados en el castigo y en el conteo porque no quieren pasarse. Y entonces uno dice 1 y el otro dice 2, 3, 4, y están muy pendientes. Ahora, leyendo la historia, por eso le he dicho que cuando estudiamos la Biblia tenemos que leer la historia. Me encontré con que hay un hombre, un judío, teólogo, médico, rabino, muy renombrado en España, de nombre, me cuestan mucho los acentos y me va a perdonar y usted me ayudará, Maimónides. Ok, este judío, rabino, médico, teólogo, escribe y dice que en el tiempo en el que se hacía esto en la sinagoga, no nada más había alguien que estuviese contando para no pasarse, sino también dice que se leería la escritura mientras aquel recibía el castigo, o incluso se cantaría algo. Así que era parte de la disciplina dentro de la sinagoga. Si usted cree que la disciplina en la iglesia es difícil hoy en día, creo que no tenemos idea de lo que realmente era en aquel entonces, ¿no? O sea, si alguien se portaba mal, lo llevaban a la sinagoga, lo presentaban ante los jueces, ante los sacerdotes, tomaban la decisión y lo flagelaban. Apenas estaba viendo un video en internet de un hombre que es llevado a la plaza del pueblo, y parece que es en Perú, una aldea pequeña donde algo pasó con su esposa, y entonces lo azotan, le dan unos varazos y delante de todo el pueblo le dicen, y pídele perdón a tu mamá porque eres un mal hijo. Y es un hombre ya casado con hijos, y luego le dicen, y a tu hermano porque le has fallado, y ahora abraza a tu esposa, y el hombre llorando delante de todos, y de repente dice, ¡ay, qué bárbaros! Pero así le hacían en la sinagoga. Claro que castigaban a un malhechor, alguien que hubiese hecho algo, pero lo que es importante ver es que los llevaban ahí a ese lugar, y ahí los azotaban y los castigaban. Y nuestro Señor le dice a sus discípulos que esperen ser entregados a los concilios. ¿Me brinqué una? Sí, ¿verdad? Los azotaban. Los tribunales locales eran las sinagogas.
La Corte Suprema, digámoslo así, estaba en Jerusalén con el Sanedrín. Y Jesús les dice, esperen ser azotados en las sinagogas. Ahora, eso no sucede, como lo dijimos la semana pasada, en este primer viaje a donde los apóstoles van a predicar la palabra y regresan. Pero también aprendimos la semana pasada que el escrito está para ver cosas que pasarán en el futuro. ¿Se acuerdan que lo vimos? Porque no les sucede en este primer viaje, les sucede hasta después. Y acompáñame al libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 40, ahí sí nos narra que los apóstoles fueron azotados en las sinagogas. Y dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de, dice, azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Aquí, en Hechos, ya cuando nuestro Señor Jesús ha ascendido al cielo, ya cuando ellos ya realmente tienen la comisión de ir y de predicar, empieza la persecución, los empiezan a tomar, los empiezan a llevar a las sinagogas y los empiezan a azotar. Usted después podrá leer el contexto y va a darse cuenta que dice que tuvieron por gran honra el que los hayan azotado por el nombre. Dice, se sintieron gozosos, nos golpearon por nombre de Él. ¡Aleluya! ¿Te puedes imaginar eso? Un gran gozo que tenían por haber sido considerados, golpearlos por esto. Usted recordará, si ha leído un poco de la historia de Pablo, que Pablo se dedicaba a eso, a tomar a los cristianos y llevarlos a las sinagogas para que los azotaran, ya que creía que lo que ellos predicaban era una herejía. Otra escritura en el libro de Hechos, en el capítulo 22, Hechos 22, versículo 19, dice lo siguiente. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba, está hablando Pablo, dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Entonces, cuando Jesús les dice, van a ir como ovejas en medio de lobos, a los hombres no les va a gustar lo que ustedes tienen que decir. Los van a tomar, los van a llevar y los van a azotar en las sinagogas. Y podemos ver que es algo que se cumple tiempo después. El mismo Pablo, ya convertido a Jesucristo, ya no siendo el que azota, sino ahora al que le azotan, dice en 2 de Corintios, escribe en 2 de Corintios capítulo 11. Acompáñeme a 2 de Corintios. Ahora Pablo ya no es el que azota, ahora él es el que está encadenado. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24. Yo lo espero, no tengo prisa. Pablo, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Esos famosos 39 azotes. Tenían la precaución de no pasarse porque la ley decía que nada más 40, no vaya a ser que ¿cómo era la expresión? Como que se enoje, ¿no? No debías enojarte, ¿eh? Tú cometiste la falta, ¿no? Te vamos a castigar. Ay, cuidado y te enojes. Dice que le daban 39. Bueno, aquí Pablo escribe, dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Nuestro Señor Jesucristo fue condenado a muerte por los religiosos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, porque los perseguían, porque perseguían a los cristianos, porque no les gustaba el mensaje, no lo querían el mensaje. Se tiene registro que los judíos persiguieron a los cristianos hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70, después de lo cual no hay ningún registro de persecución de parte de los judíos hacia los cristianos hasta el día de hoy. En los tiempos del apóstol Pablo,
Los romanos persiguieron a los cristianos terriblemente, porque si usted lee un poco de la historia universal, se dará cuenta que la cultura grecorromana, ¿ha escuchado de eso? La cultura grecorromana nos enseña que hubo un sincretismo, hubo una mezcla, hubo una fusión entre dos culturas. Y los romanos estaban tan involucrados en tomar de toda esa expansión de conquista, de esa tierra tan vasta que ellos conquistaron, tomaron muchas cosas. Y entre las cosas que tomaron fue los ídolos y las deidades, e hicieron una mezcla. Y esa cultura grecorromana, ellos estaban muy involucrados en la adoración de ciertas deidades paganas. En Éfeso, por ejemplo, adoraban a Diana y a Artemisa. Y cuando el evangelio fue predicado ahí, hay un alboroto tremendo. Vamos a Hechos, capítulo 19. Hay un trasfondo a todo esto. Y estamos hablando que la primera manifestación de cómo los lobos atacan es a través de la religión. Hechos 19, versículo 23. Imagínense por un segundo que Pablo llega a un lugar a donde son sumamente idólatras, ¿ok? Y no solamente son sumamente idólatras, sino que hay gente que se beneficia de la idolatría. ¿Les suena familiar? Dice el versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Qué es eso del camino? Es Jesucristo. ¿Quién dijo yo soy? El camino, la verdad y la vida. Esta expresión de hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino es, ya ellos, acuérdense que los que hemos estudiado, estábamos estudiando Primera de Pedro, aprendimos que en aquel entonces empezaron a querer desterrar el nombre de Jesucristo, ya no lo mencionaban y ahora se referían a el camino, que es Cristo. Dice el versículo 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Gracias. 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado, dice, a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Versículo 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado. Aquí podemos ver que Pablo ha podido predicarle a algunas autoridades. Y aquí dice, le enviaron un recado rogándole que no se presentase en el teatro. Había mucho alboroto. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Pasa en todos lados, ¿cierto? Hay un montón de gente y de repente le preguntas a alguien, le dices, oye, ¿y tú por qué estás aquí? Pues no sé. Pues yo vi gente y yo me acerqué. Y hay un montón de personas y la gran mayoría no sabe qué está pasando, pero hay un alboroto, unos gritan una cosa y otros otra. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro dice, pidiendo silencio con la mano,
Quería hablar en su defensa ante el pueblo. Versículo 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Pablo predica el evangelio en Éfeso y se levantan los que están siendo afectados porque su negocio se viene abajo. Y dicen, ese Pablo nos está echando a perder el negocio. Dice que lo que hacemos no está bien. Y la gente, mucha gente, está siendo persuadida a no comprar. Nos vamos a ir a la quiebra. Y entonces alborotan al pueblo. Escuche, los discípulos de Jesús, los apóstoles, están por enfrentarse cuando Jesús, aquí en Mateo 10, 16, les va a enviar, les dice, va a llegar el momento donde los hombres se van a levantar contra ustedes. Y se los dije la semana pasada, me encanta Jesús porque es sincero. Jesús no les dice, pare de sufrir. No, Jesús les dice, van a ir y les va a ir bastante mal. La gente no les va a abrir los brazos y a decir bienvenido. No todos. Ahora los romanos tenían a los cristianos como una enorme amenaza, porque los romanos casi veneraban al César. Y cuando los cristianos, se sabe por la historia que los cristianos tenían que ir primero a adorar al César y luego se les daba una carta donde ellos podían ir y adorar al Dios que ellos quisieran. Cuando los cristianos se negaban, los tachaban, los etiquetaban de revolucionarios, de irrespetuosos, y dijeron muchas cosas de ellos. De hecho, Plinio, el gobernador de Bitinia, escribió y dijo que él estaba tomando pasos para acabar con el cristianismo, porque eran ya tantos los cristianos que ya la gente no iba al templo a sacrificar animales a los ídolos, y entonces se estaba yendo a quiebra el templo. Y entonces él escribe y dice, tenemos que hacer algo contra el cristianismo porque está afectando nuestra religión. Y vemos que a través de los siglos, la iglesia ha sufrido, los cristianos han sufrido esta persecución, este encontronazo, si me permite, con la gente que no acepta el evangelio del Señor. De hecho, esto no ha terminado. Esto se irá hasta el final de los tiempos. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, nos habla de esa impresionante declaración de lo que será o de lo que se cree que será en los últimos tiempos, la religión que va a gobernar el mundo. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso designa la forma final de la religión mundial. ¿Te puedes imaginar un letrero afuera diciendo, bienvenidos a nuestra reunión dominical, bienvenidos a Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra? Ese va a ser la última religión del mundo. Lo que conocemos como el ecumenismo, a donde todas las religiones se unen, a donde todos son lo mismo. Estaba estudiando y ¿usted se acuerda de la Torre de Babel? ¿La ha leído en Génesis? En la Torre de Babel dice la Escritura que todos hablaban un mismo idioma. Y dice que Dios ve lo que están haciendo y baja y confunde a los hombres. Y que en ese momento los hombres empiezan a esparcirse y a llenar la tierra. Y leía un comentario que decía que
la religión comienza en la Torre de Babel y Dios intercede y se esparce alrededor del mundo, y parece ser que para el final de los tiempos se va a volver a unir en una misma creencia, en un mismo hablar, en un mismo pensar. Y no estamos muy lejos de hecho. No estamos muy lejos de eso. No tiene mucho que salió, algunos de ustedes tal vez lo vieron, hubo una reunión de pastores en Estados Unidos con el Papa, a donde el Papa decía, ya no hay esos hermanos separados, eliminamos esa palabra, ahora todos somos uno, y está queriendo que haya una unidad, que haya una unión, uno mismo. No estamos muy lejos. Se están dando los pasos para llegar a lo que la Biblia dice. Mateo 7:15, el Señor, ya lo estudiamos, el Señor advierte y dice el Señor en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego Pablo, a la iglesia que está en Corinto, les escribe en la segunda carta de Corintios. Pablo, sabiendo que esto es posible, escribe en el capítulo 11, segunda de Corintios 11, escribe y dice, a partir del versículo 14, y esto es algo extraordinario. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que debemos tener cuidado con la religión. El día de mañana, si Dios nos permite y nos da vida, como algunos que estuvieron en la reunión de Segunda de Pedro, porque ya empezamos Segunda de Pedro en casa, empezamos a hablar que Segunda de Pedro habla en contra de cómo identificar a los falsos profetas. Y dijimos, en el estudio de Segunda de Pedro vamos a descubrir cómo Pedro escribe y dice, hay falsos profetas y se comportan así, y lo vamos a ir desglosando. Pero estudiando Segunda de Pedro, en los años 80, propiamente en 84, 85 en Estados Unidos, un hombre de repente se levanta y dice, Dios me habló y me reveló, se me presentó en una bata blanca, transparente, una cosa extraordinaria describe, y dice, y me reveló el propósito del hombre en la tierra. Y me dijo que no le dijera a quien no creyera, solamente a los que creen. Y entonces inventa su propia religión y dice, la purificación de pecados viene a través de una relación sexual con las sacerdotisas, y empieza él a crear su religión y empieza a crear su fantasía. Y bueno, este es uno de muchos ejemplos de lo que pudiera Satanás vestido de blanco, vestido de ángel de luz, engañar al hombre. Y Señor Jesús dice, cuidado, porque cuando vayas allá, los lobos que están ahí se te van a venir encima, te van a llevar y te van a azotar. Y esa es una de las formas en que los lobos atacan. Una segunda está en Mateo 10:18. Mateo 10:18 dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Y ahora aprendemos que no solamente será la religión, sino también el gobierno. Literalmente serían llevados ante Pilatos, Félix, Festo, Agripa I, Agripa II, Herodes, Antipas, a los gobernadores por causa de él, dice, para testimonio a ellos y a los gentiles. Los llevarían ante los funcionarios de gobierno para dar testimonio, para proclamar la verdad. Y los romanos temían una revuelta de esclavos. Escucha esto, porque en el tiempo de los romanos hay 16 millones de esclavos. Acuérdense que han conquistado mucha tierra.
y han sometido a mucha gente y tienen alrededor más o menos 16 millones de esclavos que tienen miedo que se levanten. Imagínense una revuelta de 16 millones de esclavos. Ahora, ¿por qué tienen miedo? Porque hay unos hombres que andan predicando y que dicen, en Cristo no hay libre y no hay esclavo. Todos somos. Y entonces los romanos se ponen inquietos y dicen, oye, estos andan diciéndole a la gente que ellos son libres. Estamos hablando de un término espiritual, pero ellos están muy inquietos porque empiezan a darse cuenta que los cristianos son para ellos y para su sistema un peligro inminente. Ahí está, latente. Y entonces pensaron que podrían los esclavos rebelarse, levantarse. Se sintieron amenazados por el cristianismo e inventaron cargos contra los cristianos. Los acusaron de canibalismo porque distorsionaban el significado de que Jesús dijo, comeréis esto como mi carne, beberéis mi sangre. ¿Se acuerdan? La cena. Lo distorsionaron y decían, estos son unos caníbales. Los acusaron de inmoralidad por el amor que demostraban entre ellos. Los acusaron de revolucionarios porque enseñaban que la tierra, porque no adoraban al César, y los acusaron de muchas cosas, incluso del fuego que devastó a Roma en el año 64. El gobierno atacando a los cristianos, buscando cualquier forma de acusarles. El Imperio Romano persiguió a los romanos y la mayoría de los discípulos, como lo aprendimos cuando los estudiamos, murieron a manos del gobierno romano. Incluso, otra vez, Apocalipsis, en los últimos tiempos, la Biblia es clara y dice, Apocalipsis 13, versículo 7. Apocalipsis 13, versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, escuche, aprendimos en Romanos, los que estudiamos los que estamos en el estudio de Romanos, que el gobierno es instituido por Dios, pero quien manipula al gobierno es Satanás, el príncipe de este mundo. Por eso es que tú puedes leer, por ejemplo, el libro de Daniel, puedes leer Isaías, Ezequiel, y te puedes dar cuenta que detrás del gobierno, detrás del monarca, detrás del que gobierna, hay potestades demoníacas. Está Satanás, que es el príncipe de este mundo, haciéndole daño, atacando al pueblo de Dios. Así que van a ir y van a predicar y se van a levantar los hombres y los van a azotar y la religión los va a atacar y el gobierno los va a atacar. Pero por si fuera poco, y para añadir uno más, está en tercer lugar la familia. El ataque que Satanás levanta en contra de los cristianos también a veces viene de la familia. Mateo 10, 21. Mateo 10, 21, y Jesús les dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Más abajo, en el versículo 36 y 37, ahí mismo en Mateo 10, dice lo siguiente, y los enemigos del hombre serán los de su casa, y el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. En otras palabras, vas a venir a la familia buscando apoyo, buscando comprensión, buscando un hombro en quien llorar o en quien apoyarte, y por ser cristiano te van a rechazar. He escuchado gente que le dice a sus familiares, prefiero verte borracho, orinado, vomitado, en la calle tirado, a que te conviertas en cristiano. He escuchado de gente que dice,
¿Te vuelves cristiano? Estás muerto para mí. He escuchado de gente que llega a ese punto. A donde tú crees que puedes encontrar un lugar a donde te abrazarán, a donde te comprenderán, es a donde te rechazan. Y solo Dios sabe cuántas personas han sido perseguidas, traicionadas y aún muertas por su propia familia a causa de Jesucristo. Solo Dios sabe cuántos fueron entregados a los leones, cuántos fueron traicionados por sus propios familiares, al decir, estos se convirtieron en cristianos, llegaron y se los llevaron a la muerte. Solo Dios sabe. Es posible que en el lugar a donde piensas que vas a encontrar apoyo, consuelo, en tu familia, puedas encontrar a tu peor enemigo. Es posible por causa de Jesucristo. Es lo que dice el Señor. Eso no es nuevo. En el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, acompáñenme, Zacarías, capítulo 13, versículo 3. El libro de Zacarías, ¿ha escuchado de Malaquías? Uno antes. Malaquías es el último del Antiguo Testamento, uno antes. En Zacarías, capítulo 13, versículo 3, escuche palabras fuertes. Zacarías 13:3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron, le traspasarán cuando profetizare. Palabras fuertes, palabras duras. Zacarías dice que llegaría el día en que los padres matarían a sus hijos por ser falsos profetas. Increíble conflicto dentro de la familia. Por eso Jesús dice en Mateo 10, acompáñeme otra vez a Mateo 10. Mateo 10, regresemos, versículos 34 en adelante. Mateo 10, 34. No penséis, dice Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, ¿sabe lo que significa eso? División, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y Jesús les dice, serán perseguidos porque el mundo, la religión, el gobierno reaccionan negativamente al evangelio. Por supuesto que no todos, eso lo entendemos, pero la gran mayoría de la gente sí. Y Jesús les advierte y les dice, a eso van a encontrar. La última pregunta, ¿cómo debe ser la respuesta? Ante todo esto, ante toda esta situación que van a enfrentar, ¿cómo deben reaccionar los discípulos? Lo decíamos la semana pasada, imagínate que te digan, lo único que prometemos, ¿se acuerdan? Lo único que prometemos, ¿se acuerdan de Garibaldi? Es sangre, sudor y muerte. ¿Quién se anota? Pues nadie va a querer anotarse. Y Jesús es claro, no les miente, no los engaña, les dice, van a tener mucha oposición. Y les enseña, les dice, su reacción ante todo esto tiene que ser la siguiente. Me voy a regresar al versículo 16, en Mateo 10, 16, a donde dice que deben ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Los jeroglíficos egipcios, demuestran que la serpiente es un símbolo de sabiduría para ellos. Y los antiguos veían a las serpientes como sagaces, astutas, inteligentes, agudas, prudentes y cautelosas. ¿Alguna vez ha visto algún documental de alguna serpiente cuando caza? ¿Cómo se mueve
sigilosamente, no hace nada de ruido, y se mantiene en lo fresco, y bueno, tienen muchas cosas estos animales cuando los estudian, y los antiguos decían que eran sagaces, astutos, inteligentes, prudentes, y es de llamar la atención como el Señor Jesús dice, debe ser prudente como la serpiente, y al mismo tiempo sencillo como la paloma. Por eso Pablo escribe en el capítulo 4 de Colosenses, versículo 5, no lo busque, yo se lo leo, Colosenses 4, 5, andad, dice, sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Pablo escribe y dice, compórtate de una manera sabia allá afuera. En otras palabras, los cristianos han de ser prudentes con el trato con los lobos en el mundo que los rodea. ¿Qué tipo de sabiduría? ¿Qué tipo de prudencia? Debemos ser sutiles, anticipados, sensibles, astutos, cautelosos. Por decirlo de otra manera, decir exactamente lo correcto en el momento correcto, en el lugar correcto. En un intento serio para alcanzar la meta de poder predicar a Jesucristo. Porque a medida que nos enfrentamos con ese mundo hostil, tenemos que ser prudentes. Porque no hay ningún sentido en crear el caos. Si sabes que el temperamento de los lobos, los que son anticristianos, es tal que no quieren el mensaje, debes tener cuidado de cómo te acercas a ellos. Escuche, no quiere decir que no te acerques y no quiere decir que suavices el evangelio, pero sé prudente y sé sabio y sé astuto. Llegaron los fariseos y los herodianos con Jesús y le dijeron, maestro, ¿debemos pagar los impuestos? Y el Señor, ¿qué les preguntó? ¿Qué les dijo? Enséñeme una moneda. ¿De quién es la imagen, la insignia? ¿De quién es? Del César. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? No le den a César, ese es un vil pecador, ese es un corrupto, condenado al infierno para siempre. ¿Qué les dijo eso? ¿Qué les dijo? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús fue prudente, sabio, no comprometió la verdad. Sin embargo, fue suficientemente sabio para no decir todo lo que se podía decir. Encuentra la mejor manera de manejar una confrontación, un conflicto. Ten cuidado, porque nos enfrentamos a un mundo hostil y debemos evitar las situaciones de ataque. No crear problemas ni estragos. Algunas personas vienen a Cristo y empiezan a caminar en el Señor y en su deseo, en su afán, se meten en situaciones en las que después tienen muchos problemas. Debemos ser prudentes. Y luego dice, sencillos como palomas. Y esto me llama mucho la atención. ¿Alguna vez te has sentido amenazado por una paloma? ¿No es el símbolo de la paz la paloma? Mundialmente, ves una paloma blanca y mucha gente dice, ¡ay, la paz! Y algunos hasta dicen, ¡ay, el Espíritu Santo! ¿No? Por lo que leemos en la Escritura. Pero una paloma, ¿una amenaza? No. Sería algo... No es... Y los cristianos no debemos causar ningún daño, no debemos causar o crear problemas. Debemos andar por el mundo sabiamente, no luchando contra la gente, no devastando a la gente. Le reitero, no quiere decir que no vamos a predicar la verdad, no quiere decir que vamos a diluir el evangelio, de ninguna manera. Vamos a decir la verdad, vamos a ser valientes y vamos a decir lo que el Señor dice en su palabra sin menguarla, pero prudentes, sabios. ¿Entiende lo que le digo? Cantares escribe, Salomón escribe en Cantares, yo se lo leo, permítame leérselo. El libro de Cantares, en el capítulo 5, versículo 2, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía. Y escuche,
paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Parece ser que salió de la casa y no se llevó las llaves. Sí, si usted lee el contexto, eso es lo que está diciendo. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba, pues estaba inquieta porque mi amado no estaba y él está afuera tocando y me dice, ábreme, paloma mía, perfecta mía. Así igual que usted cuando se le olvidan las llaves y está afuera, ¿no? Igualito. Aquí el punto es que el autor de Cantares se refiere a la paloma y le dice, perfecta mía, paloma, y nos habla de que es un símbolo de pureza, de inocencia. Y hermanos, nosotros no debemos buscar conflictos, debemos ser prudentes y saber cómo tratar un problema y nunca, reitero otra vez, nunca comprometer la verdad. Y es una idea doble, creo, porque por una parte no debes defenderte, pero por otro lado no debes comprometer la verdad. No tenemos que decir todo de manera mordaz, debemos ser sabios, astutos y hacerlo de manera que no nos ponga en peligro, pero de mantener la integridad, la honestidad y la pureza, de representar a Cristo para no causar lesiones o emplear el engaño para tratar de escapar del peligro. Por eso Lucas 6:27 dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Primera de Corintios 9:22. Pablo escribe y dice, Primera de Corintios 9:22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. No quiere decir que moldeó el evangelio, porque dice en otra parte, yo predico a Cristo crucificado. Pero dice, a los débiles me hago débiles con ellos, con el fin de ganarles. No voy y les doy de bibliazos. Voy y les predico el evangelio de la verdad. Como lo hemos aprendido, como lo manda la Escritura. No engañándoles, no torciendo la verdad. Y la Biblia nos enseña la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que dice en Primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Conozco cristianos que cuando han tenido problemas con otras personas les dicen, vas a ver, no sabes con quién te metes, no sabes quién es mi papá. Conozco cristianos que se ponen así. Yo soy hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores. No sabes con quién te metiste. La actitud de Jesús no era esa. Dice que cuando él padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Siguiente, debemos ser prudentes, inofensivos, tener cuidado, pero debemos estar alertas. Escuche lo que le pasó a Pablo por no estar alerta. Hechos 23. Pablo es llevado delante del... se me dificulta. Los sacerdotes, el grupo Sanedrín, es llevado delante de ellos. Y está ahí en Hechos 23:1. ¿Ya está ahí? Hechos 23:1 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y entonces, versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca por tan arrogancia declaración. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme? Dice, conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias?
Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldeciráis a un príncipe de tu pueblo. Pablo se descuidó, no se dio cuenta, no se percató que el que estaba ahí era un sumo sacerdote y le dijo, a ti te va a golpear Dios, pared blanqueada. Y entonces le dicen, oye, tranquilo, pues es el sumo sacerdote. Y entonces Pablo se retracta y dice, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote. Escrito está. Se descuidó. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho cosas porque nos descuidamos? Creo que todos en algún momento de nuestra vida decimos o hacemos algo porque nos descuidamos y debemos tener mucho cuidado, hermanos. No estaba alerta. No estaba bajo control como debería haber estado. A veces sucede que cuando estamos como en el calor de la discusión, cuando estamos en el momento de euforia, decimos cosas que no debemos decir. ¿No le ha pasado? No les des oportunidad a los lobos para condenarte. Ten cuidado. Otra cosa, debemos mantener la calma. Ser prudentes, inofensivos. Me regreso a Mateo 10, 19. Son 50 puntos, ¿eh? No se crea. No se. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Creo que esto está en conexión con lo que Pablo escribe. Yo se lo voy a leer en Efesios 4:6. Pablo escribe en Efesios 4:6 lo siguiente y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No te preocupes. Cuando te lleven, cuando te presenten y tengas que hablar, no te preocupes. Versículo 20 de Mateo 10, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Una promesa de parte de Dios a sus apóstoles, en el momento en el que los lleven delante de esta gente, el Espíritu de Dios hablará a través de ustedes. No te afanes. Mateo 10, 22. Ya casi acabamos. No nada más tenemos que ser prudentes y no bajar la guardia y estar calmados y estar atentos, sino debemos perseverar. Dice Mateo 10, 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Ahora, ¿cuál es el contexto del perseverare? ¿De qué está hablando? De una persecución. Está hablando de que los van a perseguir, de que les van a llevar, los van a llevar a la sinagoga, y el contexto es la persecución, y lo que realmente está diciendo es que a través de la persecución tú debes estar firme y debes seguir adelante. Es una característica de una salvación genuina. Los que realmente son salvos sobreviven, permanecen, están ahí. ¿Hay problemas? Sí hay. Va a haber problemas toda la vida. Porque cuando se acabe el problema que tienes hoy, viene el siguiente. Y dice la Escritura, el que persevere, el que esté ahí, viene un problema y con la ayuda y la gracia y el favor del Señor lo superamos. Algunos seguimos estancados en algunos problemas y ahí estamos y seguimos confiando en el Señor y orando y diciendo, Señor, aquí estamos. Tenemos que seguir adelante. Y estos hombres, el Señor les dice, los van a llevar, les van a hacer, pero ustedes sigan adelante, no a la primera digan, ay, ya, ahí muere. ¿No? Yo confieso que muchas veces he querido tirar la toalla. Y luego me acuerdo y digo, no, Señor, tenemos que seguir adelante. Ay, déjalo, no te preocupes. Ay, déjalo. Tenemos que seguir adelante.
El Señor, con su bendita gracia y su favor y su misericordia, nos lleva a través de eso, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Dice Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Perseverando. Usted y yo, amados hermanos, entendemos perfectamente bien que no somos salvos por acciones buenas. Somos salvos por gracia. Pero sí demostramos la validez de nuestra salvación con nuestra continuidad. Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Firme hasta el fin. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos: si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. En el libro de Juan, Juan escribe y dice, en la segunda carta de Juan dice, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. No se hubieran ido nunca. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 10:13, creo que es una de las escrituras que debemos grabar en nuestro corazón. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Porque cuando la situación está difícil, cuando la situación está dura, hablaba yo hace un momento con un joven que iba pasando por ahí, que me conoce, y platicábamos, y le decía yo, ¿sigues buscando al Señor? Me dice, no, ya no. ¿Y por qué? Pues es que he tenido muchos problemas. ¿Y por qué dejaste al Señor? ¿Por qué no te sigues reuniendo? ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no estás buscando al Señor? Pues es que ha habido muchos problemas. Pues ese es el momento donde hay que buscar al Señor. Ese y en todo momento. Pero ¿cuántas personas, cuando la situación está más difícil, qué es lo primero que dejan? Al Señor. Dicen, ay, no, ya no. Cuando más debes tomarte del Señor y doblar tu rodilla. Por eso la Escritura dice que es mejor llorar que reír, porque en el quebrantamiento es cuando buscas al Señor, es cuando abres tu corazón al Señor y le dices, Señor, te necesito tanto. Escuchaba un pastor que le decía a una persona, dándole un consejo, cuando vayas a un funeral, no le digas a la persona que está doliente, no llores, no llores, no, dile, llora, y en tu quebrantamiento busca al Señor, porque el Señor dice que un corazón quebrantado no lo rechaza nunca. Y en medio de eso, recuerda Romanos 8:34, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, escribe. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No garantiza que no vas a sufrir. No dice pare de sufrir, vengan, no se preocupen, no. En medio de todo esto somos más que vencedores. Si tendremos que pasar por eso, bendito sea su nombre. Porque Él nos dará su gracia para soportarlo. Por lo cual estoy seguro, escribe Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que venga lo que venga, pase lo que pase, tu confianza tiene que estar en Él. La vida es dura.
La vida es difícil. Y cuando quieres vivir la vida que Dios manda, es más difícil. Pero Dios dice, no te preocupes, no te afanes. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No te dice, te voy a librar de todas esas. Eso no promete. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo, vengan, yo los voy a guardar de todas esas cosas feas del mundo. No dijo eso. No te pido que los apartes, no oró Jesús. Guárdalos del mal. Mateo 10:23, terminamos. Esa es una de las escrituras que, como estudiamos la semana pasada, tiene que ver con los últimos tiempos también. Porque no es para que se cumpliese textualmente en ese momento, porque de haber sido así, ya hubiese terminado. Pero dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y usted puede leer Hechos 12, 13, 14, 16 y 17 y se dará cuenta que Pablo la estaba pasando muy mal. Iba a un lugar y se levantaba el alboroto y tenía que huir. Iba a otro lugar y se levantaba la gente y tenía que huir. Y a veces lo bajaban en la noche por una cuerda y huye, hermano, vete porque se alborotó aquí la gente. ¿Qué dijo Pablo? No, aquí me quedo. No, ¿por qué? Porque había que seguir adelante, porque había que predicar el evangelio, porque había mucha gente que alcanzar. Así que si el Señor te quita todo y tienes que volver a comenzar, adelante. Hay todavía mucho trabajo que hacer. Pablo así lo vivió. Creo que por eso también puede escribir y decir, para mí el morir es ganancia. Todo lo tengo por basura. No le tengo amor a nada. Porque yo no veo que Pablo haya echado raíces en algún lugar, a donde haya dicho, aquí me voy a establecer, aquí me voy a quedar. Claro que ese era el llamado que él tenía. Recuerde, tenemos que ir a lugares a donde reciban el mensaje y mantenernos en movimiento, sabiendo que Dios está con nosotros todo el tiempo. En Alberta, Canadá, el gobierno, en la sección para lo que nosotros sería ganadería y agricultura, han inventado un collar para las ovejas y están probando el método en el collar le colocan a la oveja el collar y la sueltan, y el collar tiene la particularidad que si viene algún depredador y lo muerde, desprende un veneno que cuando entra en el torrente sanguíneo del lobo o de cualquier depredador, coyote o llámese lo que sea, lo mata. Es un veneno. Y lo están probando, lo están desarrollando. Escuche una cosa. Dios tiene cuidado de los suyos. En medio de esos lobos, Dios tiene cuidado de los suyos. Y hay una escritura en Zacarías. ¿Usted alguna vez escuchó esa canción que cantábamos o que cantó alguna vez? No sé si la conozca. Yo soy la niña de tus ojos, ¿se acuerda? Zacarías 2:8. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca a la niña de su ojo. Y si usted piensa que es difícil para las ovejas, piense lo difícil que será para los lobos, cuando el Creador, el Señor de todo,
nos tome cuentas a todos y les diga, ¿por qué hiciste esto con mi pueblo? Que Dios tenga misericordia y nos ayude. En otras palabras, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de su pueblo. Así que tenga ánimo. Ten ánimo, mi hermano. Ten ánimo, que Dios tiene cuidado de nosotros. Y lo hemos platicado, algunos de nosotros hemos platicado cosas que nos suceden en nuestras vidas personales y nos apoyamos unos a otros. No te desanimes, sigue adelante, vamos adelante. Y algunos reconocemos y decimos, me está yendo mal, y me está yendo mal por diversas situaciones, pero asegúrate de vivir lo que Dios quiere para tu vida, para glorificar al Señor. Y tengan ánimo, que el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Oremos. Señor, quiero darte gracias por este tiempo en tu palabra. Quiero agradecerte por la vida de cada uno de mis hermanos. Solamente tú, Señor, conoces lo que están viviendo cada uno de ellos, sus inquietudes, sus vidas personales. Solamente tú sabes qué sucede en sus matrimonios, con sus hijos. Te pido, Padre amado, que en tu gran amor y en tu gran misericordia nos concedas la dicha, Señor, de vivir una vida que glorifique y exalte tu precioso nombre. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, ten misericordia, como lo has tenido siempre. En tu gran amor, acuérdate de nosotros. Levanta, Señor, al afligido, levanta, Señor, al caído. Infunde de tu presencia, de tu Espíritu Santo, a los matrimonios, Señor, a los hijos. Que tu palabra, Señor, como lo hemos estudiado, Señor, en el Salmo, sea nuestro sustento, sea la lámpara, Señor, que guíe nuestro camino. Te pido, Señor, por cada hombre, por cada jefe de su casa, por cada varón, Señor, en este lugar, que nos ayudes a ser íntegros, a ser valientes y esforzados y amarte y a obedecerte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, amarte, Señor. Oramos por nuestras esposas y te pedimos por ellas, que les ayudes y les mantengas en salud y te conozcan y te teman y se vuelvan mujeres prudentes y sabias. Y al mismo tiempo oramos por nuestros hijos y te pedimos, Señor, que se vuelvan personas que te amen de todo su corazón y te teman, y que despiertes en sus corazones un deseo por servirte y amarte. Te pedimos que, como dijo Josué, se vuelva realidad en nuestra vida el deseo de yo y mi casa te serviremos, Señor. En Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia alrededor del mundo, Señor, a los hermanos en Cristo. Gracias.